Hola, buenas tardes, hola. Hola, Pues nada, bienvenidos. Yo soy Natalia Balseiro, soy la coordinadora del Centro de Recursos de la Red de Arte y Escuela Planea. Trabajo con el colectivo CEMOS 98, que somos el nodo de Andalucía y hacemos la coordinación también general de Planea. Y hoy estamos aquí para hablar con Mar y con Alba, dos cordobesas residentes en Madrid de la compañía Vaivén, que nos van a activar el recurso de Passing Through o Caminar o a ver qué pasa, que es un recurso que se publicó en la revista Anida número 5, donde, como sabéis, pues se han publicado un montón de recursos vinculados a cómo trabajar con las artes escénicas en el aula. Así que nada, os dejo con ellas, bienvenidas y adelante. Mar va a compartir pantalla. Sí, voy. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias Natalia, lo primero, por la invitación. Y, y- y nada, vamos a presentar este recurso para Throw, caminar y a ver qué pasa. Primero vamos a presentarnos nosotras, si os parece, para que sepáis un poco y conozcáis nuestro trabajo y nuestro contexto y de dónde surge. Mi compañera se llama Mari, yo soy Alba, somos hermanas y somos compañeras de trabajo y juntas pues creamos en 2019 Vaivén, que es un colectivo de mediación cultural y bueno, surgió un poco con el deseo de generar espacios artísticos con un enfoque más social y más comunitario. Nosotras venimos del mundo de la danza académica y más formal y más, bueno, menos flexible y queríamos un poco acercarnos al tema de la educación artística y de la mediación que para nosotras nos genera pues muchísima curiosidad y es donde quisimos poner el foco, ¿no? Desde Vaivén. Nuestra idea es fomentar el intercambio horizontal de experiencias de conocimiento y pensamiento crítico y desarrollamos propuestas de exploración en torno a la educación y generando espacios accesibles donde cualquier persona, pues sea cual sea su contexto, cuerpo y mente, pues pueda participar de forma activa. Y nuestra labor se basa en la defensa de los derechos culturales, promoviendo la democratización de la cultura y bueno, y teniendo una implicación real con el territorio, ¿no? Que nos parece también importante. Por ello y por todo esto, nuestra metodología intenta ser flexible y adaptarse a los perfiles, a los colectivos con los que trabajamos, que son muy diversos. Y no utilizamos una técnica concreta, aunque sí partimos de la danza contemporánea como base, y utilizamos elementos de improvisación, de exploración corporal, de creación comunitaria. eh, y bueno, la idea un poco es que siempre decimos que o partimos de la base en las dinámicas que proponemos que todo está bien. Como venimos de una cosa muy fija y de una corrección como muy acercarse a una perfección corporal y intentando salir de eso, pues en nuestras clases partimos de la cosa de si tú estás improvisando y estás probando, todo está bien. Partimos de ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pueden ya generar espacios mucho más amables, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente, Mar. Bueno, os cuento un poco cómo trabajamos. Trabajamos con diversas entidades sociales, culturales y educativas. Trabajamos tanto en la ciudad de Córdoba como en Madrid, aunque residimos en Madrid y nuestra mayor cantidad de trabajo está aquí en Madrid.
pero no nos queremos desvincular de Córdoba porque, como nos ha presentado Natalia, somos cordobesas y ahí el corazoncito lo tenemos allí, no queremos desvincularnos de nuestra ciudad. Entonces, bueno, hemos trabajado con diferentes entidades, voy a nombrar algunas, con el Centro de Arte 2 de Mayo, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A, con Plena Inclusión Madrid, con El Matadero, con Artium Museoa, Fundación Daniel Iñiga Carasso, entre otros. Y realizamos tanto talleres puntuales como proyectos que tienen larga duración, que normalmente pues, son durante el curso escolar, ¿no? Y proyectos que han tenido una durabilidad pues ya pues desde que empezamos, ¿no? Y que a día de hoy continúan y otros que pues si han sido por mediante subvenciones pues han tenido una temporalidad concreta, ¿no? Os voy a nombrar algunos porque tengáis una idea de la diversidad de los proyectos en los que trabajamos. Organizamos un festival que se llama el BA Festival en Córdoba, que es un festival de danza contemporánea en espacios no convencionales, con la idea de llevar la danza contemporánea a las calles de Córdoba, de la ciudad. Ha sido todo un reto este proyecto porque hemos empezado de forma autogestionada. Seguimos estando un poco en eso, pero la idea es que cada vez sea pues, más conocido y que la ciudadanía de Córdoba pues, se pueda ir volcando cada vez más en este proyecto y que no tengamos que ir a un teatro siempre a ver un espectáculo de danza y lo podamos ver en nuestras calles, ¿no? Nos parece pues bonito e importante, ¿no? Hablaros también que tenemos una compañía de danza, la compañía Vaivén, en el que hacemos creaciones escénicas comunitarias. La metodología que nombraba antes de creación comunitaria se basa en que Mari y yo estamos en la parte más de mediadora, pero realmente como que todas somos partícipes de la creación, todas somos coreógrafas, ¿no? En las diferentes creaciones que tenemos. Bailar el barrio de otros proyectos, un proyecto enfocado en infancia, con niñas y niños entre 6 y 12 años en el Museo K2M en Móstoles. Y es un proyecto que llevamos ya 2 años con él, en el que nos permiten y nos dan muchas libertades del museo para bailar en espacio público y en espacio y dentro del museo y lo positivo que esto puede aportar a estos chicos y chicas, ¿no? Y nombro ya un último, uno nuevo que estamos este año experimentando, que se llama Bailar el Agua, que ha sido financiado por la Fundación Daniel Iñiga Carasso, en el que se dialoga entre la ciencia, la arte escénica y lo comunitario y el barrio, ¿no? de Vallecas en este caso. Eh, Estamos en ello, entonces tampoco os podemos contar mucho más, pero esto es un poco como las primeras pinceladas del proyecto que estamos desarrollando. Vale, pues yo voy a continuar y nos vamos a meter un poco más en lo que presentamos en Anida, el recurso que presentamos, que se basa en una técnica de las que nosotras aplicamos mucho en las sesiones y una técnica sobre la que hemos ido investigando mucho en su aplicación en diferentes contextos, que de eso hablará Alba un poquito más adelante en cómo lo hemos aplicado en diferentes contextos y en diferentes territorios. Pero bueno, para sentar un poco qué es el passing through, ¿no? El passing through es una técnica de danza contemporánea que la bueno, que la nombró y que la diseñó un intérprete y coreógrafo venezolano que se llama David Zambrano. Eh, bueno, parte de una idea de la danza, un poco más, como bien ha dicho Alba, también más abierta, ¿no? O sea, es decir, si nos pusiésemos filosóficas y nos pusiésemos a pensar qué es la danza, bueno, podríamos como tirarnos aquí toda la tarde repensando sobre eso, pero bueno, es un tema que a nosotras nos interesa mucho, también nos interesa mucho cuando trabajamos con colectivos, ampliar los límites de la danza, ¿no? Ampliar lo que socialmente se entiende por danza, ¿no? Y cuáles son los límites que la acotan. Y bueno, como que hemos llegado al, que como otras muchas
teóricas antes que nosotras a entender la danza como el conjunto de tres pilares básicos, como son pues el cuerpo, el tiempo y el espacio, ¿no? Y entonces como con esos tres pilares, poder jugar, poder investigar, poder crear, poder, bueno, todo el mundo, todas tenemos un cuerpo con suerte y el cuerpo que tengamos lo podemos poner en un espacio y lo podemos trabajar en torno a un tiempo. Y a partir de ahí pues podemos jugar y es como lo divertido y lo infinito de la danza. Entonces, teniendo claro como esa amplitud a la hora de entender la danza, David Zambrano propone algo muy simple y a la vez muy complejo, que es que vamos a poner cuerpo en el espacio a crear conjuntamente desde la improvisación sin que haya ninguna persona que sea líder. Entonces, esto ya per se como que rompe mucho las lógicas también de intérprete coreógrafo en el mundo de la danza, ¿no? Bueno, y rompe mucho con la idea de tener una pauta coreográfica que hay que seguir o como establecer una serie de pautas coreográficas como se había trabajado hasta el momento, y abraza la improvisación como una manera también de crear colectivamente. eh, Se basa en un tema como que habla de que la biología, la neurociencia y la física, temas que yo desconozco absolutamente, pero bueno, que también se basan en conceptos de autoorganización, porque realmente a nivel neuronal el cerebro tampoco se organiza de una forma jerárquica, ¿no? Como que las neuronas se ponen de acuerdo de forma más autogestionada, ¿no? Como que también la célula habla como de estas bases para empezar a articular lo que es el passing through. Y eso, es una técnica en la que se intenta romper con la jerarquía y con el liderazgo y trabajamos en base a la impro grupal, pasando de ser líder a seguir y eso de una forma continua. Y todo ello también abrazado con el hecho de lo impredecible que es la improvisación grupal, ¿no? Y abrazándolo y arropándonos en base a que vamos a tener una técnica que es impredecible en su hacer, ¿no? Con todos los aprendizajes que eso conlleva. Entonces, como es más fácil ver lo que yo le estoy explicando aquí, y que me pueda estar haciendo un lío, os voy a dar como las pautas clave sobre las que trabaja el Passing Through, que son tres, y os vamos a poner un videíto para que veáis como en acción la técnica aplicada. No hemos traído ningún vídeo nuestro porque lo hemos aplicado sobre todo con infancia y pues por derechos de menores no podemos poner vídeos del peque haciéndolo, pero bueno, hemos visto un vídeo de gente que lo hace increíble. Las pautas son que el passing through se basa en caminar, entonces ya per se es una técnica muy accesible, el hecho de que la invitación es a caminar por el espacio, no hay que hacer nada más superfluo alrededor de ello, caminamos por el espacio y seguimos diferentes trayectos, cada persona sigue el recorrido y va diseñando el recorrido que quiera en el momento. Podemos pararnos, que es parte también del movimiento, y podemos seguir a alguien, el recorrido de alguien, puedo seguirlo, o en algún momento me pueden seguir a mí, sin que yo lo esté decidiendo. Esas serían como las reglas, las pautas como más básicas. Entonces, os vamos a poner un vídeo para que lo veamos y lo entendamos un poco mejor y ahora seguimos como desgranando en qué consiste. A ver, lo voy a poner grande para que lo veáis mejor.
Vale. Ay, que ahora no puedo salir, creo que no puedo salir de aquí. No. Eh, ¿Lo habéis visto bien o se ha visto? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Vale, que a mí se me estaba parando un poco, digo, no sé si se ha visto bien el vídeo o se ha ido. Bueno, vale, pues sigo, Mar. ujú, Voy a hablaros de en qué contexto lo hemos aplicado nosotras. Esto es un recurso que al partir de algo muy sencillo, como ha explicado antes Mar, muy accesible, las pautas principales hace que sea muy fácil aplicarlo a contextos muy diversos. eh, y que todo el mundo pueda participar, que es como algo, pues, bueno, muy positivo y que da mucho juego, ¿no? Le pusimos lo de caminar y a ver qué pasa, añadiéndole eso al nombre de la técnica, porque realmente eh, todo el rato pasan cosas diferentes, incluso al repetirlo con un mismo grupo, eh, no pasa nunca lo mismo porque se basa mucho en la improvisación y obviamente ya si lo hacemos en otro tipo de espacio o con grupos diferentes, pues cada vez es como una cosa diferente, distinta, completamente distinta, con propuestas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una herramienta muy versátil y bueno, nos ayuda, ahora veremos cómo más en concreto como los beneficios que nos puede dar este recurso, pero así a rasgos generales, pues a la cohesión grupal y a trabajar el tema de la conciencia espacial, ¿no? Lo desarrollamos por primera vez en julio de 2024 en dentro del Museo K2M, el Centro de Arte de Contemporáneo 2 de Mayo de Móstoles, en un proyecto que tienen que se llama La Cabaña de Verano, que cada año invitan a colectivos y artistas diferentes con una propuesta distinta y nosotros propusimos pues esto mismo, como aplicar y llevar a la práctica este recurso, esta idea. Trabajamos con niños y con niñas de entre 6 y 12 años, fue un grupo creo que de unas 15 personas. Eh, y bueno, queríamos como ver justo, ver qué pasaba, ver qué sucedía en la práctica y cómo recibían este grupo de niñas y niños pues esta propuesta, ¿no? Fue interesante porque empezamos Mari y yo mostrándola sin presentarnos y sin hablar nada. Y creo que esto fue muy positivo porque al vernos a nosotras fue una manera de empezar como que captó mucho su atención, ¿no? Y de repente a partir de lo no verbal y de vernos a nosotras en la acción, como que le generó mucha curiosidad que si nos hubiésemos sentado a explicarles toda esta parte un poco más teórica, ¿no? Más por el hecho de trabajar con infancia y como la cosa de que sea todo más dinámico, ¿no? O sea que eso funcionó ya muy bien y despertó mucha curiosidad en el grupo, ¿no? Al taller le llamamos Donde no hay playa puede haber peces porque quisimos basarnos en empezar a trabajar este recurso de la idea de como si fuésemos un banco de peces que se van, como habéis visto en el vídeo, eh, la idea es que todo el mundo influya a todo el mundo. El movimiento de yo como individuo influye al grupo y el grupo me influye a mí, ¿no? Entonces como que esta idea de banco de peces funcionó muy bien porque todo el mundo tenemos esa imagen visual de lo que significa y y de cómo aplicarlo en el espacio. Entonces con estas niñas fuimos peces durante esos 5 días que duraba el taller, ¿no? Em, le empezamos haciéndole preguntas que a nosotras siempre nos gusta hacernos preguntas a nosotras y hacer preguntas a todo el mundo, preguntas extrañas para que reflexionemos sin una respuesta clara. Entonces empezamos preguntándole, haciendo un juego en el que poníamos una línea y se colocaban en esa línea todo el mundo y a un lado era sí y a otro lado era no. Y podían alargarse hacia el sí lo más que quisiesen y hacia el no también lo más que quisiesen, ¿no? Entonces le preguntamos si cualquier persona puede bailar, si crees que bailas bien, si cuando estoy andando estoy bailando, si se necesita música para bailar, si se necesitan piernas para bailar.
Si un pez puede bailar, si en el museo puedo bailar, si cuando estoy quieto estoy bailando, eh, si una abuela puede ser bailarina profesional. Bueno, hicimos muchas preguntas en el que algunas se reían muchísimo, en otras no sabían qué contestar y, en fin, fue interesante y luego poner en común como todo esto, ¿no? Y empezar por ahí, a cuestionarnos un poco esta cosa de, de lo aprendido socialmente en relación a la danza y al movimiento, ¿no? Entonces fuimos combinando ejercicios y juegos de movimiento empezamos a introducir dinámica en relación a este recurso. Pues a observar el espacio, a caminar y a recorrer y hacer nuestro propio trayecto por el espacio. Utilizamos también papel continuo en el que iban dibujando su propio recorrido y luego lo recorrían con el cuerpo y metiendo movimientos diferentes, se cruzaban con el de otras compañeras, ya iban como conociendo un poco esta cosa de el espacio es mucho más amplio y puedo investigarlo y puedo ir probando, ¿no? Luego empezamos a meter la mirada con el resto de compañeros, a saludarnos entre nosotras cuando nos íbamos cruzando, el poder caminar hacia adelante, poder caminar hacia atrás, poder meter diferentes velocidades y a cámara lenta y a media velocidad, correr en diferentes planos, poder caminar, pero también poder utilizar el suelo o la parte intermedia, poder saltar. Utilizar la pausa, como ha nombrado antes Mar, ¿no? Una pausa a nivel individual, yo decido pararme, o una pausa común de cuando alguien se para, me paro y nos paramos todas. Cuando alguien continúa el caminar, continúa el grupo y seguimos, ¿no? Como poder ir, hacíamos ejercicios diversos dentro de todos estos bloques, ¿no? Y esto, obviamente, esto de la pausa común es muy interesante para fomentar esta escucha grupal, ¿no? Como comentaba, ¿no? Y estás pendiente todo el rato de todo el mundo, ¿no? Y también para este bloque un poco de sigo y me siguen, pues a través del banco de peces era muy buen recurso para ir cambiando ese rol, ¿no? La persona que íbamos todos en piña, como ese banco de peces, la persona que se ponía delante, íbamos siguiendo a esa persona, su recorrido y su movimiento. Y si alguien quería coger ese rol, era libre de ponerse delante y cambiábamos de persona y cambiábamos también de propuesta, ¿no? Em, Hicimos también, repetimos este recurso en diferentes partes del museo, que esto fue muy interesante. Una vez ya aprendieron cómo pusieron en práctica como estas pautas básicas, empezamos a salir de la sala donde estábamos y lo probamos en diferentes salas con exposiciones de por medio, que eso ya generaba otras cosas totalmente diferentes y otras dinámicas en el grupo y otras preocupaciones y otras cuestiones, ¿no? Y luego salimos al espacio público, que esto ya fue como, eh, bueno, para nosotros la parte más divertida, porque ahí entran muchas vergüenzas, entra la improvisación y entran personas que no están dentro de esta dinámica, entonces cómo nos relacionamos con eso y cómo nos relacionamos con objetos del espacio público y bueno, con lo que puede suceder ahí que no se sabe. Entonces ya los movimientos y el propio grupo va a cambiar, ¿no? Y van a suceder cosas, pues bueno, muy divertidas normalmente. Y bueno, y también esta cosa de trabajar la incomodidad del espacio público, algo que tanto las niñas como las adultas eh, no estamos acostumbradas, ¿no? Como que sabemos bien y hemos aprendido lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio público. Entonces, traer propuestas así siempre es como un aprendizaje muy interesante. Y bueno, acabamos este taller de la cabaña de verano, pues con una creación grupal que decidieron entre todas y todos para mostrarlo a familias y a gente que vinieron a ver esta muestra. Y bueno, quería también hablaros de otro grupo aparte eh, que son personas adultas con y sin diversidad, con movilidad reducida, es un grupo que llevamos muchos años trabajando y también hemos aplicado este recurso, lo aplicamos en el día a día. eh, Porque
es muy accesible porque aunque vaya en silla de ruedas o tenga movilidad reducida o tenga cualquier tipo de necesidad y de diversidad, pues puedes entrar dentro y puedes participar y puedes aportar y puedes seguir y no, es muy accesible. Y nada, puntualizar algo que me estoy enrollando, perdón, Mar. em, que nosotras siempre en las sesiones pues tenemos como base el generar como un espacio de cuidado y un espacio amable. Y para ello pues siempre tenemos en cuenta, tanto en los principios como el durante, como en el final de nuestras sesiones, pues saber cómo está el grupo. Saber cómo viene el grupo, hacer un cierre de cómo se ha sentido, cómo habéis vivido todo, ¿no? Como estos círculos un poco eh, bueno, generar bienestar emocional y adaptarnos siempre a las necesidades de cada grupo. Pues, por ejemplo, el explicar no solo de manera verbal, sino también explicar los ejercicios a nivel corporal y a nivel visual si hiciese falta. Y entender que las necesidades de cada individuo afectará al grupo y que nadie se sienta como que no puede seguir ningún tipo de dinámica, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta eso y siempre intentamos que esté presente. Vale, pues los objetivos que persigue este recurso eh, son, por un lado, primero experimentar el movimiento propio en relación al espacio. Eh, con esto intentamos que se aprenda a tener como un mayor conocimiento y conciencia espacial, ¿no? Como que nos ha pasado en muchos grupos que al decir nos movemos por el espacio, siempre se quedaban en el centro del espacio y como de una forma muy acotada y muy reducida, ¿no? Y como si esto se pone en práctica y se repite muchas veces, es interesante cuando se incide en el tema de utilizamos todo el espacio, ¿no? Vamos por detrás de la columna, tocamos todos los objetos que hay en la sala, nos hemos movido por el suelo, ¿no? Como el ampliar, y el generar curiosidad para observar todo el espacio y para realmente sentir que el grupo está utilizando todas las posibilidades que da el espacio, ¿no? Que esto no sucede de manera natural o al principio, ¿no? Entonces, pues bueno, entender que mi movimiento y el experimentar y el investigar mi propio movimiento eh, influye a cómo me voy moviendo también por el espacio. Otro objetivo, fomentar la conexión con el propio cuerpo y con el grupo. Es muy importante para nosotras que a través de este recurso las personas entiendan, o sea, prueben a moverse de forma diferente. Creo que todas las personas, si no nos damos como ese espacio, ese tiempo, nos movemos siempre de manera parecida. Entonces, nosotras intentamos como que jueguen y que prueben a moverse de forma diferente y esto hace que con el grupo se relacionen de forma también diferente, ¿no? Eh, y dar también como esa oportunidad de relacionarme con las personas a través de una herramienta tan poderosa como es el movimiento y el cuerpo, que no suele estar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, como esa vinculación, ¿no? Ese aprendizaje a través de esa vinculación entre cómo me muevo yo y cómo pruebo yo a moverme de forma diferente y cómo eso afecta al grupo y a las relaciones interpersonales. Otro objetivo, explorar la relación entre el movimiento y el entorno. Pues como he nombrado antes, no son iguales mis movimientos cuando me muevo en una sala diáfana a cuando me muevo en el espacio público, en una plaza, en un parque. Van a suceder cosas diferentes y mi cuerpo se va a mover de forma diferente, ¿no? También nos parece muy interesante el dar la opción a imaginar pues infinitas posibilidades, ¿no? Como que cada espacio
te puede dar la oportunidad de fantasear y de investigar y de probar cantidad de cosas. Y que seguramente lo que a mí se me pueda ocurrir, lo voy a poner el ejemplo relacionándolo con este recurso, ¿no? Pues eh, que de repente yo vea unos escalones y yo me vaya hacia allá corriendo, va a dar la posibilidad al grupo a que de repente eso se pueda hacer, ¿no? O que otra persona allí mismo empiece a caminar lento y me dé otra, no sé, me dé otra forma de ver las cosas y de imaginar, pues esto es gracias a que los entornos van a aportar cosas diferentes, ¿no? A una misma pauta, ¿no? Desarrollar la capacidad de adaptación y la atención al presente. Eh, la idea es que también aprendan a ser resilientes y a concentrarse y a centrarse en la acción, ¿no? Y en lo que está pasando en ese momento. Eh, Al ser un recurso en el que lo básico es la improvisación, es muy importante estar presente y estar atenta a todo lo que va pasando y a que deje que eso me afecte, ¿no? A mí y al grupo. Y también el que fomenta la autonomía y la toma de decisiones, ¿no? Esto a nivel grupal y pensándolo en infancia, es que siempre se generan unos roles muy marcados, ¿no? Pues las personas, los chicos, las chicas que suelen tomar un poco la voz cantante o liderar, pues este es un recurso muy bueno para eso, para un poco que otras personas que no suelen coger ese rol lo cojan, que todo el mundo se vea como en el grupo como con el poder o no otorgado o decidido de coger ahí de tomar esas decisiones y de que me sigan en algún momento y de que me paro o de que no, o de que hago una propuesta distinta. Analizar las dinámicas del grupo, otro objetivo. Pues he comentado también antes como el beneficio de que de que se genere una cohesión grupal positiva y de que aprendan a conocerse de otra manera, ¿no? Es como de una manera también como más divertida y más creativa, ¿no? Y relacionarse con personas que igual no suelen relacionarse, pues esto nos pasaba con este grupo de pequeños que se hacían como pequeños grupos dentro del grupo grande y gracias a este recurso de repente pues se movían e imitaban y seguían y interactuaban con otras personas que no solía pasar, ¿no? Como en otros ejercicios diferentes o en el sí, o cuando se encontraban en otras situaciones, ¿no? Y genera una identidad de grupo también, ¿no? Como el hecho también de repetir este recurso a lo largo del tiempo y cuanto más se pueda repetir, se va viendo una evolución de una identidad de grupo muy potente. Y por último, el último objetivo, pues generar un espacio de juego y experimentación libre. Nos parece importantísimo permitirnos, como adultas sobre todo, porque los niños y las niñas juegan más, pero permitirnos el aprender jugando y el fomentar esa creatividad y el dejarnos, pues sí, desarrollar esa fantasía, ¿no? Súper, pues queríamos también traer, después de todo lo que ha contado Alba a nivel experiencial, poder desgranar un poco cómo o sea, después de haberlo investigado mucho y de haberlo aplicado en diferentes contextos, con diferentes grupos, tal, cómo nosotras lo aplicaríamos de una forma disgregada, ¿no? Como hemos visto que es más fácil poder aplicarlo sobre todo con infancia, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, viendo que luego el recurso es infinito y lo podemos jugar y lo podemos imaginar y lo podemos moldear a donde nos interese. Pero, por ejemplo, si lo tuviésemos que aplicar en una única sesión, estas serían como las líneas que nosotras seguiríamos. Em, la primera propuesta de actividad, que sería despertar el cuerpo, sería una invitación a que pudiésemos trazar camino
que es como la línea principal. Se proponen trazar caminos en el espacio, pudiendo ir hacia adelante o hacia detrás. Y el objetivo como grupo es que tenemos que encontrar una pausa común. Sería como el inicio, porque parece muy fácil, pero es bastante difícil encontrar una pausa común. También depende de la cantidad de personas que sea el grupo. Y una vez que alcancemos la pausa común, volvemos también se autogestiona el grupo para que otra persona vuelva a caminar y volvamos a encontrar pausa común. Como que la pauta sería esa, trazar camino y encontrar una pausa común. Como hemos visto antes, a ver si consigo ah, ir para atrás. Sería como esto que hemos visto antes. ah, mm, mm, Como esto, que paran. Aquí le están metiendo más velocidad, pero esa sería la idea, como encontrar un momento en el que todo el grupo para. Esa sería la idea. Esa sería como la primera actividad, que para nosotros nos parece la principal, encontrar esa pausa común, pero lo dicho, es difícil lo suyo es como trabajarlo de manera reiterada porque suele pasar que pues entonces lo que empezamos a hacer es que caminamos al mismo tiempo y paramos al mismo tiempo y caminamos al mismo tiempo y paramos al mismo tiempo. Entonces el grupo empieza a tener un ritmo común que es interesante porque se están escuchando, pero también es guay como pues, decirle, bueno, pues ahora la pausa tiene que ser más larga y el tiempo que estemos caminando también tiene que, como que tenemos que intentar estar mucho más tiempo caminando antes de parar, porque es bastante normal eso, que se empiece como entonces a hacer como un ritmo conjunto. Em, la segunda actividad la hemos llamado Caminando y Descubriendo, que sería, la cosa de descubrir sería que podemos descubrir diferentes, como ha dicho Alba, diferentes velocidades y como veíamos en el vídeo, podemos acelerar, podemos ralentizar y también existen diferentes niveles. Puedo ir al suelo, puedo quedarme en un plano medio, puedo seguir en la vertical. Como la propuesta es caminar, pero de repente puedo arrastrarme por el suelo también es una posibilidad. Eh, entonces, para que veamos esto, a ver cuándo lo hacen como en el 2 en el 10. Ahí aquí hay gente por el suelo. Vale, la siguiente, y no lo cambio para que lo veamos directamente en el vídeo, em, es que podemos seguir y me pueden seguir. También parece como bastante fácil, em, pero no es tan fácil como entender esta autonomía de que yo puedo seguir y en algún momento puedo dejar de seguir y entonces me puedo yo convertir de líder a follower como así de sencillo, ¿no? Como tomar esa serie de decisiones no son tan simples, también depende de la edad con la que lo trabajemos. Pero esa sería como una tercera parte y un tercer juego. Podríamos seguir aplicándolo de manera individual por el espacio y voy siguiendo los recorridos de las compañeras, o como ha comentado Alba, como todas juntas en un mismo banco de peces, e ir caminando todas juntas simultáneamente. Y lo que pasa ahí es que el rol de la persona que va delante, de una manera como bastante orgánica, se va como rotando entre el grupo, ¿no? Entonces, varias gente pasaría por el rol de liderar hacia dónde se va dirigiendo el grupo. En el vídeo todo el rato se están siguiendo, entonces vamos a intentar encontrar a alguien.
Todos te están siguiendo. Estos dos te están siguiendo, estos también. Bueno, es como una de las bases del passing through es seguir y guiar, pero como que veíamos que este orden ayuda porque muchas veces el seguir y el guiar, si lo trabajamos desde el principio, la escucha no está tan puesta como en todo el grupo, ¿no? Sino que simplemente el juego es seguir a la persona que tengo delante y pierdo el foco en el grupo, por eso como empezar por la pausa como, nos parece como bastante más interesante. Luego el siguiente paso sería poder ampliar el rango de movimiento, es decir, ya hemos entrado en diferentes niveles, pero ¿qué pasa si le meto movimiento a mi caminar? Nosotros lo que siempre proponemos es que los movimientos que una proponga también depende del grupo y de la necesidad de apoyo que tenga, pero que sean movimientos fáciles de seguir porque si no nadie me puede seguir. Si empiezo a hacer el pino con la oreja, que mucha gente lo hace y está muy bien, pero entonces no voy a facilitar que me sigan. También depende un poco de lo que quiera. Pero la propuesta es, vamos a intentar hacer movimientos que todo el grupo pueda seguir. Entonces lo que se genera es que rompemos un poco como seguimos trazando caminos, pero ya no son caminos en los que estoy caminando, sino que aparte le estoy metiendo algún tipo de movimiento. En el vídeo lo que pasa es que la gente es como muy pro y entonces mete movimientos como ¡guau! Pero bueno, para que nos hagamos una idea, no, no sería como movimientos tan grandes ni tan locos. Pero bueno, aquí vemos que ya no están simplemente caminando, sino que están incorporando otra serie de movimientos en el espacio. Y como este, que va por el suelo, este que va por el suelo. Pero siempre siguen con el hecho de desplazarse por el espacio, ¿sí? Como que no se rompe con esa inercia. Vale, esa sería la idea. Y por último, creemos que también como la parte creativa, cuando trabajamos con el arte, es muy importante en infancia, ¿no? Y tienen como esta rama tan creativa, tan bonita a la hora de fomentarla, ¿no? Entonces, realmente como con estas pequeñas pautas, luego la propuesta puede ser que por grupo hagan una creación escénica. Em, como realmente el recurso es un recurso de danza impro, de danza improvisación, la idea no es que no es que hagan una coreografía que esté como mega estipulada a nivel paso ni a nivel movimiento, sino que continúen con la idea de transitar el espacio y de caminar, pero sí que les podríamos pautar y a nosotras nos ayuda a pautar, pues pedirles que decidan cómo empezar cómo terminan, para que sepan en esa impro cuándo se acaba y que todo el grupo sepa, vale, pues este es el momento final, que tengan el marco acotado. Y a lo mejor proponerles pues, que decidan una acción conjunta en el medio. Pueden pararse todas juntas, pueden correr todas juntas, pueden estar todas en el suelo en un momento, como que haya un momento de la impro, pues que todas sepan que va a ocurrir eso, ¿no? Y que entonces estén atentas y tengan la atención en el presente para decir, vale, pues ha llegado el momento de pararlo. Entonces esa sería como la actividad final. Eso sería como nosotros la trabajaríamos, como he dicho, en una sesión. Es verdad que también le dábamos mucha vuelta a retos que nos hemos encontrado también aplicándolo, ¿no? Como también por ser honestas, que hay cosas que, por mucho que suenen muy bonitas y que estén bien planteadas, luego, bueno, pues nos encontramos con cosas que a veces pues no funcionan o necesitan otros tiempos para poder aplicarse. Nos ha pasado eh,
que hemos sentido que para que el recurso sea una actividad divertida y como que genere interés, porque con infancia pedirle que caminen y que tracen recorrido en el espacio, pues durante un rato vale, pero se pueden aburrir fácilmente de la pauta. Em, a nosotras nos ayudó, bueno, ayuda a hacerlo nosotras también con ella, como poner también el cuerpo y jugar y pues estar caminando y empezar nosotras a correr, que siempre les divierte mucho como correr, ¿no? Pues entonces podemos empezar a correr y ya abrimos como esa nueva posibilidad. O también ver pues como el vídeo que hemos traído o algún vídeo de la técnica pues que nos ayuda a entender que, o a despertar curiosidad y a saber cuál es el objetivo a dónde nos está llevando esta propuesta de simplemente caminar, ¿no? Pero bueno, es uno de los retos con los que nos encontramos y que seguimos siempre que nos encontramos con un grupo nuevo repensando sobre cómo añadirle pequeños matices para seguir haciéndolo una experiencia, pues sobre todo como retadora, ¿no? Y ver cómo, pues, ahora dónde vamos a llegar como grupo, ¿no? Y ahí como tener el interés. Eh, También eso, la propia estrategia, lo que está trabajando todo el rato es que no haya una jerarquía a la hora del liderazgo, pero claro, ¿qué pasa? Que los grupos, pues siempre hay personas que dirigen más que otras. Entonces, aunque la propia técnica intente romper con eso, hay veces pues, que entramos en ese patrón y no pasa nada y es normal. Lo que nosotras intentamos hacer es que pues, entonces intervenimos, nosotras decidiendo. O sea, es decir, como que les podemos proponer que paren en un momento, como que si les tocamos la cabeza, pues van parando y cuando nosotras volvamos a tocar la cabeza a alguien es la persona que vuelva a iniciar. Entonces, de esa forma, pues la decisión de quién empieza está influenciada por lo que nosotras hagamos y cuando a esa persona le trabajamos varias veces que sea la persona que está iniciando el movimiento, suele ocurrir que luego es más fácil que se sienta capaz de tomar ese rol de comenzar la propuesta de movimiento. Lo mismo pasa con la interacción entre las compañeras, ¿no? Que si hay un grupito que se lleva muy bien, pues van a seguirse entre ellas más que a seguir al resto del grupo, ¿no? Pues igual podemos intervenir nosotras como docentes y, por ejemplo, proponer, pues ahora vamos a seguir a la gente cuyo nombre empiece por la misma letra que el mío. Entonces tengo que seguir solo, como poder intervenir y poder cambiar esas dinámicas, pues con pequeñas pautas como sencillas, ¿no? Que rompan con eso. Y luego desarrollar una escucha grupal real y consciente, eso, aunque el mismo recurso vaya todo el rato enfocado a eso y desde el primer momento en lo que se trabaje, es un reto, no en sí porque el recurso no funcione, sino porque sentimos que hace falta mucho tiempo para que realmente la escucha grupal sea real. Como que cuanto más lo trabajemos de forma continuada en el tiempo, esa escucha pues será más autónoma y será más orgánica a nivel grupo, ¿no? Como en cualquier grupo, cuanto más trabajes una cosa, más va a calar, ¿no? Entonces, no es que sea un reto en sí mismo, sino que sentimos que eso, que en una sesión el nivel de escucha que se va a generar o el nivel de cohesión grupal no va a ser tan grande como si lo estamos trabajando todas las semanas durante varios meses, ¿no? Entonces, por eso lo habíamos puesto también aquí. Y, y ya está. Eso, queríamos saber si tener un ratillo, como si ha surgido alguna duda o alguna cosilla por tener un momento para comentarlo. Pues muchas gracias a las dos. No sé si alguna de las personas que estáis escuchando queréis aprovechar estos 5 minutos para preguntarles algo. Venga, Elsa. No te escuchamos. A ver, vamos a mandar por escrito porque se escucha con ruido.
No sé si mientras Marta o Juan queréis preguntar alguna cosa. Elsa, tú estás mandando, la verdad, por escrito. Vale, pues nada. Yo simplemente soy Juan, ¿me escucháis? Sí, Sí. Nada, agradecer mucho el trabajo que están haciendo, me ha parecido fantástico. Soy también de Córdoba y trabajo también en el entorno del espacio, el movimiento, no concretamente con la danza, pero sí con el sonido. Entonces, para mí son factores claves el movimiento, el espacio y el tiempo. Y ha sido un descubrimiento fantástico, un recurso maravilloso y nada, muchísimas gracias por la presentación y por el trabajo que está haciendo Natalia con todos estos recursos. Gracias. pues muchas gracias a ti, Juan. Pues mira, ya tenemos la pregunta de Elsa que comenta si habéis hecho estas sesiones y las habéis probado con personas adultas. Bueno, ya veis la pregunta vosotras ahí también. Sí, sí, lo hemos probado en grupos con... Bueno, gracias Elsa por la pregunta. Em, yo suelo hacer dinámicas similares a las mismas y de veras funcionan genial. Sí, con personas adultas lo hemos implantado también. Es verdad que los retos son muy diferentes, igual a los que ¿no? hemos compartido más antes, porque ya, bueno, o no tanto, hay algunos que se repiten y no tan, otros diferentes a infancia, pero, pero funciona muy bien con tanto con personas adultas como infantes, como con cualquier tipo de contexto y de grupo. Eh, como una dinámica muy fácil para cualquier contexto que no suele pasar, porque igual hay dinámicas muy concretas que no se pueden aplicar en todo tipo de grupos. Pero en este caso a nosotras nos ha funcionado bien también con adultos y algo que lo repetimos continuamente porque nos parece muy útil. Marta, ¿quieres comentar alguna cosa tú? Sí, se me ha ocurrido ahora una pregunta sobre la Venga, marcha. échala. Gracias. Cuando trabajo con adolescentes, sobre todo por las dinámicas que tienen entre ellos y ellas de relación, muchas veces con toque, empujón, acentuado sobre todo muchas veces por la vergüenza que les lleva a ser como más ese tipo de relación, ¿no? ¿Qué hacéis ahí vosotras cuando trabajáis con ellos y con ellas? Porque a mí me pasa mucho en este tipo de actividades que, como digo, un poco por las dinámicas según el grupo y un poco por la vergüenza, se les mezcla y hay mucho empujón, ¿no? Y mucha cierta agresividad. Ujú. Sí, pues gracias Marta. La verdad que sí, es un reto y para nosotras también es una comedura de cabeza continua. Depende del grupo, es verdad que ahora un grupo que tenemos que son más preadolescentes, lo que hemos realizado es pues, hacer unos límites como clase y tenerlos muy claros a la hora de cómo va a ser el contacto con las compañeras y evitando como ese tipo de agresiones o de empujones, de, de rebasarse corporalmente. Em, pero... Claro, depende de... Hay veces que también nos ayuda, y corrígeme, Alba, cuando el tema de empujarse va más alrededor del juego y del eso, de la vergüenza y de, bueno, pues me choco o te empujo un poquillo y no tanto como con una violencia explícita hacia las compañeras. Bueno, pues implementarlo de una manera como más, sí, como implementarlo a la hora de que podemos tocarnos y es interesante también eso, ¿no? Y como se veía en el vídeo, si yo me encuentro contigo y te empujo, o sea, porque te cruzas como en mi caminar, también esa inercia luego la podemos continuar, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha servido como, en vez de rechazarlo tácitamente, como incorporarlo, ¿no? Porque al final eso son inercias que a nivel movimiento son muy interesantes también, ¿no? Como que de repente a mí me empujan y de repente pues ese empuje me lleva a un giro y puedo como continuar por ahí. Eh, entonces, bueno, eso, pero hay veces que no lo controlamos, pero bueno, esa es alguna...
sí, nos ayuda a orientarlo por ese camino. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todas por vuestra participación y nada, sabéis que mañana tenemos otra activación a las 5, así que si os apetece, pues nos vemos. Muchas gracias. Ya. Venga, Muchas Mar, gracias. Alba, gracias, un abrazo. Ya. gracias. Chao.